Estamos con el seleccionador nacional de ciclismo en carretera, Alejandro Valverde, primer año, primer mundial en esta nueva ubicación. Y la primera pregunta que te tengo que hacer es si en estos 2 días, contando ya el primero de hoy, vas a torturar mucho a los chavales para que lleguen a punto a Ruanda. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Dani? Pues bueno, no, la idea no es torturarlos, la idea sobre todo es entrenar con ellos, disfrutar, ver cómo están, que disfruten ellos, que se sientan bien. Y nada, y sobre todo haciendo grupo, que yo creo que al final esta concentración es para eso, para hacer grupo, porque al final cada uno puede entrenar en su casa y sabe cada uno lo que tiene que hacer. Pero bueno, luego estando aquí hace grupo y desde que hemos salido esta mañana hasta que hemos llegado al entreno, ha cambiado la cosa y la verdad que creo que hay que pensar en bueno para el domingo. ¿Hay algo de inspiración de esta concentración en una que hubo en un sitio llamado Hotel El Guerra en 2018 en Granada? Pues hombre, la idea es que el resultado final sea el mismo. No sé si va a ser el mismo, pero la idea yo creo que es muy buena porque, como digo, a mí la sensación que me da, dentro de que ahora soy seleccionador, es que ese buen rollo, ese buen ambiente, es de que todos vamos a una, todos los corredores van a una, que hay un líder único que es Juan y que ha demostrado y mentalmente está centrado en que puede hacerlo muy bien el domingo, eso es muy bueno. ¿Cómo ha sido preparar un trazado que ha habido tantas dificultades? El hecho de que, por ejemplo, pues no has podido hacer el reconocimiento como a ti te habría gustado, se ha tenido que preparar toda a distancia tirando mucho de VeloViewer. ¿Cómo prepara un seleccionador un mundial sin poder realmente estar sobre el terreno? Sí, pues como bien dices, pues sí que me hubiese gustado a lo mejor estar, pero bueno, ha sido un mundial, es un mundial un poco extraño y entonces es muy difícil. Pero bueno, a través de VeloViewer al final es una herramienta muy válida en el ciclismo hoy en día y luego pues bueno, prepararse, pues se prepara bien, al final es carretera, sabemos cómo iba a ser allí todo, las condiciones climatológicas y luego también tenemos ahora la ventaja de que al final nosotros somos los últimos que viajamos allí a Kigali, a Ruanda, entonces pues ya tenemos una primera experiencia con la primera expedición que ha ido por allí, nos van diciendo cómo se van encontrando, cuáles son las sensaciones de los chavales y al final pues ahí vamos cogiendo datos, van cogiendo datos los que están aquí, los que tanto Iván como Raúl que ya llevan tiempo allí nos van diciendo, los otros seleccionadores, los otros corredores de las otras categorías, o sea, que al final nosotros pues tenemos la ventaja de que somos los últimos que viajamos. Sí. Tú que has tenido que vivir muchos mundiales como corredor y los has vivido muy duros, tuviste Mendrisio, tuviste lógicamente Innsbruck que fue que ganaste, ¿tú crees que es más duro que aquellos? Yo te diría que sí, más duro porque bueno, al final de nivel del que yo gané eran 4.800, aquí son 5.400, que sí, que al final esos 600 se nota, y luego que es un mundial que no te va a dejar descansar, que estás todo el rato arriba, abajo, repecho, el pavé, ya hemos visto que los últimos 6 kilómetros de la crono de ayer, a todo el mundo se le hacía súper dura, y en poco tiempo puedes recuperar mucho tiempo perdido. Entonces yo creo que va a ser más exigente también porque no lo mismo hacer 40 kilómetros a 1.300, 1.500 que 270, que 7 horas. Entonces eso también va a ser un factor clave. Y luego pues como nos están transmitiendo los que están ahí, que la polución es alta, que le cuesta trabajo respirar, entonces pues, aún lo va a hacer más exigente. ¿Y cómo se mentaliza, cómo se gestiona un corredor sabiendo que hay tan pocos descansos en el circuito que como gastes muy pronto, y aquí se está hablando de que a 100 kilómetros de meta tenemos un puerto que ya pues, es distancia Pogačar, visto el Mundial del año pasado, ¿cómo puede gestionar un corredor que sabe que a lo mejor a 100 kilómetros de meta se le puede ir el caballo, pero que si arranca a 100 kilómetros de meta igual acaba reventando a mitad del circuito? Hombre, sobre todo aquí el arrancar a 100 kilómetros de meta lo puede tener un corredor en mente, que es Pogačar. Los demás seguro que no lo van a tener en mente arrancar a 100 kilómetros. Entonces, sobre todo lo que sí que no podemos dejar es que se vaya, porque te la puede liar, sabemos que es Pogačar, es el mejor corredor a nivel mundial, entonces pues no lo podemos dejar ahí. Lo que sí tenemos que nadar y guardar la ropa, no, tenemos que leer la carrera bien, tenemos que tener gente por delante, que siempre teniendo gente por delante, pero sí, lo que sí no podemos estar es gastando balas, porque al final, si vas gastando balas en un mundial tan exigente como este, con muy bueno que seas, al final te falta. Entonces tenemos que intentar ahorrar lo máximo posible, que Juan no gaste, entre comillas, que gaste lo menos posible, porque gastar va a gastar, y es un mundial que hay que estar delante.
te comas 4 látigos, 4 tal, al final estás jodido. Hablando específicamente sobre Juan, ¿cómo le has visto en estas horas? Al final es alguien con el que tú tampoco has tenido tantísimo vínculo porque sois generaciones completamente distintas, apenas ha coincidido con él en el pelotón. Ahora que parece que vas a tener un poco más de tiempo, ¿cómo le has visto desde fuera? ¿Qué tipo de corredor te esperas? ¿Crees que va a ser sencillo en ese sentido manejarle? Ya le estás dando tu mismo balón, estás diciendo que es líder único, que no va a haber nadie más. Yo creo que eso también le lo va a agradecer viniendo de donde viene. Sí, no, está claro. Al final yo creo que Juan, como bien dices, al final somos de generaciones diferentes, tiene 23 años y lo conozco, pues bueno, pues lo conozco bien, pero no tan bien como me gustaría. Entonces, pues bueno, como bien dices, el hecho de yo ya haber podido esta mañana convivir con él, desde que he salido de entrenamiento hasta que he terminado el entrenamiento, ha cambiado la cosa. Ya tenemos como más feeling, como más... que ya lo teníamos, pero puedes hablar más con él, oye, tal, y cómo el domingo, cómo lo ve Alejandro, tal. Yo digo, pues yo veo así, y él vas hablando cosas que al final, aquí, pues al final, que si llegas, que si masaje, que si das, que si desconectas, cosas que en bicicleta la puedes hablar, pero fuera de la bici no la hablas. Entonces, yo creo que todo eso va a sumar para este domingo, y en el caso de Juan y de todos los que van a estar con él compitiendo el domingo, compañeros, va a servir para mucho. Te tengo que preguntar por favoritos y lógicamente la lista empieza con Tadej Pogačar, pero quiero que me hables por un lado de lo que te supone para ti en cuanto a consideración como favorito el repaso de Renko Evenepoel ayer en la crono, y quiénes pueden ser los otros candidatos a, teóricamente, jugarse como mínimo las medallas con Juan. ¿Quiénes pueden ser los otros nombres que estén junto a ellos dos? Hombre, está claro que lo que le pasó ayer a Pogačar, ayudarle no lo va a ayudar, porque mentalmente, cuando ves que tu máximo rival en una crono, que sabes que es el favorito, Renko era el favorito, pero que te doble, entonces te hace decir, joder, hostia, sé que estoy bien, pero a ver si no estoy tan bien. A ver, es Pogačar y sabemos que el domingo hay que seguir pensando igual que es el máximo favorito, eso no va a cambiar. Pero bueno, luego pues está claro que está el propio Renko, está Eskil-Moos, que ya sabemos que es un gran corredor, el propio Alaphilippe, que ya demostró el otro día en Quebec que está muy fino y no puedes descuidarlo, tienes que tenerlo en mente. McNulty ha demostrado que está muy bien, es un corredor que se te mete en una fuga y luego tienes que pillarlo. Del Toro también está muy bien. Del Toro a lo mejor no sabemos si en 270 kilómetros, con lo que le gusta mover en la carrera, lo que le gusta verse, si a lo mejor se lo hace largo, no lo sabemos, eso lo vamos a ver el domingo. Pero sí, hay una serie de corredores que van a estar ahí, vamos disputando. ¿A Juan le colocas en ese grupito, en el grupito de Eskil-Moos, del Toro, sí, o más cerca de los otros dos? Lo coloco con estos, pero a lo mejor, como bien has dicho, un poco más cerca tanto de Pogačar o el propio Renko. La crono de ayer, primera crono mundial absoluto para Iván, probablemente la distancia más larga que había hecho nunca en un campeonato, 11º, muy cerca del top 10. Él no está contento, pero él, si algo es autoexigente, yo creo que es para estar contento, como dirías tú. Sí, no, yo creo que tiene que estar contento. Al final, yo sé que lo ha preparado muy bien, se fue unos días antes todavía, antes que la selección allí, iba muy mentalizado, pero al final es muy joven y luego ha sido un mundial muy exigente. Y luego, yo de Iván se tiene que dar con lo bueno, que salió bien, pero terminó mejor. Siendo una crono tan exigente, al final no se vino abajo, terminó bastante mejor que empezó. O sea, tiene que ver eso de cara al futuro, que puede hacerlo muy bien, que es su primer mundial en la absoluta y que tiene muchos mundiales por delante. Y en el tema de Raúl, pues al final está claro que la ayuda de la caída pues no le ayudó en nada, la caída de la Vuelta a España. Y bueno, está claro que también le hubiese gustado estar más adelante, pero bueno, al final es lo que hay y ya está. Y luego, pues hablando de Iván, tiene otra oportunidad en el europeo, que es una crono más rápida, una crono de 24 kilómetros, que está más acostumbrada a esa distancia y que puede hacerlo muy bien. Ya para terminar, te quiero preguntar, Alejandro, un poco balance de lo que ha sido este primer año con la federación, cómo ha sido el trabajo con ellos, cómo ha sido la compatibilidad del cargo de seleccionador con todos los proyectos que tienes tú abierto. Ahora eres embajador de turismo también de la región de Murcia, sigues corriendo en gravel con Movistar. ¿Cómo está siendo esta nueva vida en la que
Tú personalmente yo creo que también ya has empezado a encontrar el equilibrio después de este par de años de haber salido de la competición y a lo mejor no terminar de encontrar el sitio, no terminar de encontrar dónde estabas. Yo creo que este año sí que ha sido de verdadera consolidación de cuál va a ser tu tarea a partir de ahora, ¿no? Sí, yo creo que sí, como bien dices, al final, cuando estás tantos años compitiendo, cuando terminas dices, ¿qué hago? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿No estoy haciendo bien? ¿Me implico más? ¿Me implico menos? Estás un poco perdido, que es lo que me pasaba más o menos a mí. Pero sí que es cierto que ahora, pues siendo seleccionador, pues siendo como embajador pura y claramente del equipo Movistar, no como dentro de técnico ni ninguna historia, luego siendo pues de la región de Murcia, de varias cosas, al final yo creo que he encontrado bien mi sitio. Luego es bastante compatible porque realmente yo estoy muy pendiente con la selección, pero con los corredores, con todo, pero realmente yo tengo 2 pruebas al año, que es este domingo y al domingo siguiente. Y cuando sea la Olimpiada serán 3 pruebas. O sea que es totalmente compatible, no he dejado nada de lado y yo creo que muy bien. ¿Y estás empezando a dejar de echar de menos ya la competición? No la echo de menos, ni mucho menos. Lo que digo, yo sobre todo entrenando, sintiéndome bien, liberando esforzándote entrenando y tú sentirte bien, con eso es suficiente. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y sobre todo mucha suerte en lo que para ti también va a ser una experiencia. ¿Cómo lo vais a hacer en el coche? Pues en el coche, pues de momento allí, según los que me han comentado ya todos los que están allí ya en la primera expedición, que ya te ponen un chofer. ¡Anda! Sí, o sea que yo conducir no voy a poder conducir y ya te ponen un chofer. Entonces, pues bueno, estaré al lado. Al final, como es un circuito, yo creo que no estaré todo el recorrido porque al final en el coche no veas absolutamente nada. Solo va a estar el circuito entonces. Entonces estaré en algunas vueltas del circuito, luego me bajaré y estaré viéndolo a pie y en televisión, y realmente ahí se ve mucho más y puedes decir algo más que si vas en el coche eres un pasajero y ya está, siendo sin pinganillo. Pues que salga todo lo mejor posible y que también dé suerte a la selección. Ya le diste un título, vamos a ver si en esta andadura puedes también conseguir éxitos con ellos. Ojalá que sí, y nada, intentaremos hacer lo mejor posible. Todo lo que va a estar, sea en mi mano, voy a poner todo lo que se pueda, y los corredores, por supuesto que sí. Las palabras del seleccionador nacional, Alejandro Valverde.